Mientras el pueblo de St. Mary's se preparaba para su alegre festival de cosecha, se encontraba un viejo velo negro debajo del roble del cementerio, demandado, olvidado, y susurros de secretos no se atrevieron a recordar. Pausa breve, pero cuando los susurros se convirtieron en miedo, y el miedo en asesinato, la señorita Marple lo supo, el pasado no se había quedado enterrado. Pausa intensa, se había vestido de negro, y venía a terminar lo que comenzó. Mientras el pueblo de St. Mary's se preparaba para su festival anual de cosecha, una corriente subterránea llenó el aire. Entonación ligera, el bullicio habitual de la gente del pueblo, estableciendo puestos, organizando productos y ajustando pancartas, se mezclaba con el tenue aroma de heno y el zumbido de la risa. Pausa cálida, sin embargo, entre los Merrint, se hizo un curioso descubrimiento en el cementerio, un velo negro, su tela delicada y arqueada, olvidado debajo de un viejo roble. La señora Hathaway, una viuda anciana con un ojo afilado para los detalles, fue la primera en notarlo. Tono reflexivo, había estado ordenando las tumbas, como era su costumbre antes del festival, cuando su mirada cayó sobre el velo. Pausa breve, la vista agitó un recuerdo incómodo dentro de ella, un recuerdo que, hasta ese momento, había tratado de alejar. Pausa, se inclinó, con cuidado, recogiendo el velo. Voz tenue, su tela oscura se sentía inquietante contra el brillo del día de otoño. Es como si nos hubiera estado esperando, murmuró la señora Hathaway en voz baja, aunque nadie estaba lo suficientemente cerca como para escuchar. Pausa dramática, ella metió el velo debajo de su brazo, y se dirigió lentamente hacia la plaza del pueblo. Tono inquietante, su corazón latía con fuerza, porque sabía que el descubrimiento de tal artículo solo podía significar una cosa, era una señal. Pausa, de que algo enterrado en el pasado de la villa, estaba a punto de resurgir. Cuando la señora Hathaway llegó a la plaza, algunos aldeanos curiosos se habían reunido. Voz creciente, sus charlas comenzaron a hincharse. El velo fue colocado en manos de la gente, el señor Fuller, cuya expresión cambió momentáneamente de indiferencia a incertidumbre. Pausa breve, algo en la negrura del velo parecía tirar de los bordes de sus pensamientos, aunque rápidamente enmascaró su inquietud. Era solo un velo, después de todo. Tono firme, luego duda, pero entonces, ¿por qué sintió que algo mucho más siniestro estaba en juego? El agente Fuller, un hombre de sensibilidades prácticas, examinó el velo con cierto desapego. Pausa, ciertamente estaba fuera de lugar, pero había visto tales rarezas en el pasado, artículos perdidos por viajeros errantes, u olvidados por asistentes al festival. Voz racional, olfateó como si intentara disipar la inquietud que se aferraba al aire, y sacudió la cabeza. No es más que un poco de tela, murmuró, intentando tranquilizar a los aldeanos que lo rodeaban. Tono más firme, su voz era decidida, sí, pero el ligero temblor en su mano al doblar el velo sugería lo contrario. Alguien probablemente lo dejó atrás, un accidente inofensivo. Pausa breve, pero cuando lo devolvió a la señora Hathaway, no pudo descartar el peso sutil de las historias. El velo, oscuro y antiguo, no era simplemente una prenda olvidada. Tono misterioso, empezaron los susurros. El murmullo nervioso. El cotilleo. Algo de hace años, cuando dos novias vestidas de negro llegaron aquí, dijo alguien en voz baja. Entonación intrigante, sus palabras se extendieron por la multitud como una piedra en el agua. La señorita Finlay, siempre ansiosa por añadir su propio drama, dio un paso al frente con una mirada de conocimiento. Recuerdo bien el cuento, dijo, su voz silenciada, pero clara. La primera novia, Violet Larkin, desapareció sin dejar rastro. Y la segunda, bueno, algunos dicen que fue maldecida. Pausa significativa, se detuvo, lanzando una mirada rápida, como si la misma historia pudiera despertar algo. Una historia trágica, en realidad, pero una que debería permanecer enterrada. El señor Craton, como si no hubiera podido resistirse, aclaró su garganta. Tono más firme. Su matrimonio con un hombre de clase baja fue un escándalo. Dicen que por eso desapareció. Pausa breve, pero la segunda novia, ella era algo completamente distinto. Vestida de negro, como una sombra que cobraba vida. La señorita Finlay se estremeció ligeramente, sus ojos se abrieron, como si la segunda novia hubiera evocado un recuerdo que prefería no enfrentar. Tono sombrío, es esa clase de presencia, murmuró, del tipo que nos hace sentir que dejamos algo atrás, solo para que nos alcance cuando menos lo esperamos. Su mirada se mantuvo en el velo, que la señora Hathaway todavía sostenía con un aire de precaución. Pausa tensa. Es algo curioso, continuó la señorita Marple,
con tono pensativo, como los objetos como este parecen llevar consigo el peso de la historia. Y entonces, cada aldeano agregó su propia capa de sospecha y de miedo. El velo había agitado mucho más que la curiosidad. Tono grave, Larkin, una belleza. Escandalizada. La señora Hathaway continuó, con voz apenas audible. Estaba la otra novia, el velo, susurró, como si la palabra misma tuviera poder. Se colgó en el aire, suspendida entre el murmullo y el silencio. Y luego estaba la señorita Finlay, quien parecía demasiado ansiosa por descartar la conexión entre el velo y las novias de antaño. Tono de sospecha leve, era la experiencia de la señorita Marple que ese entusiasmo era, a menudo, la marca de alguien que ocultaba una inquietud más profunda. La manera en que la señorita Finlay evitaba el contacto visual al hablar de la desaparición de Violet, sugería una participación más personal. Tal vez incluso, una que ni ella misma entendía del todo. Pausa reflexiva, la mirada de la señorita Marple se deslizó hacia el señor Craton, quien había hablado de Eleyanena con cierta reverencia. Voz más lenta, era algo extraño en alguien aparentemente tan objetivo sobre la historia del pueblo. Su interés en Eleyanena parecía más que profesional, tal vez incluso, un indicio de algo más. Algo tácito. Ella dejó que las palabras de los aldeanos la envolvieran. Tono tranquilo, sabía que su papel no era apresurarse a sacar conclusiones, sino escuchar. Dejar que la verdad emergiera lentamente, como una flor en la oscuridad. El velo, una vez descartado como un hallazgo trivial, ahora se alzaba como símbolo de algo mucho más siniestro. Pausa larga, un secreto que el pueblo había esperado que nunca resurgiera. La mente de la señorita Marple trabajaba con pasos deliberados mientras observaba las reacciones de los aldeanos. Podía sentir su incomodidad, la forma en que sus voces temblaban ante la mera mención de Violet Larkin, la forma en que cambiaban de tema cada vez que el velo y su conexión con el pasado se examinaban demasiado de cerca. Tono firme, para la señorita Marple, sin embargo, todo estaba demasiado claro. El velo no era solo una reliquia. Era un puente, hacia la historia más oscura del pueblo. Una historia vinculada a la riqueza, y al poder, de la familia Larkin. Una familia cuya influencia había dado forma a gran parte de St. Mary's. El pueblo se había construido sobre cimientos de secretos. Pausa grave, secretos que, como el velo, estaban ocultos debajo de la superficie. Entonación tensa, solo para reaparecer, en los momentos más inconvenientes. El velo en sí, delicado pero cargado de historia, era la clave. Voz suave y profunda, era la señal de que algunas verdades eran demasiado peligrosas para permanecer enterradas. Y ahora que había resurgido, pausa final, la señorita Marple no pudo evitar sentir que la historia de Violet Larkin, la misteriosa desaparición y la extraña llegada de la segunda novia, conducirían a algo mucho más profundo. Una revelación que sacudiría al pueblo hasta su núcleo. Susurro final, mientras reflexionaba en silencio, los aldeanos permanecían inconscientes de lo cerca que estaban de descubrir una verdad que habían deseado olvidar. La señorita Marple podía sentir el giro de la rueda, lento, constante, pero inexorable. Pausa reflexiva, el velo lo había traído todo de vuelta, y pronto, el oscuro secreto del pueblo ya no permanecería oculto en las sombras. Entonación grave, el misterio de las dos novias, ahora estaba inextricablemente vinculado al velo. Y la señorita Marple lo sabía, las piezas comenzaban a caer en su lugar. Pero ¿quién sería lo suficientemente valiente como para enfrentar la verdad cuando finalmente surgiera? Pausa intensa. El tranquilo pueblo de St. Mary's, acostumbrado al ritmo sin prisas de la vida, se encontró abruptamente agitado en el momento en que el señor Edgar Finch llegó, para establecer la propiedad de Eleyanena Lynn. Entonación inquietante, su llegada fue anticipada y, sin embargo, profundamente inquietante para aquellos que aún llevaban el peso de los viejos recuerdos. El señor Finch, un abogado de cierta reputación, llegó en el tren a las 10:30. Tono profesional, sus ojos afilados escaneaban la aldea con un desapego profesional, que hizo poco por aliviar la incomodidad que se extendía por el pueblo. Era un hombre de mediana edad, con un rostro estrecho y una forma precisa de hablar, que sugería poca tolerancia por algo menos que la meticulosidad absoluta. Pausa breve. A medida que se extendía la noticia de su propósito, el pueblo pareció contener un suspiro colectivo. La familia Larkin había sido una de las más ricas e influyentes en St. Mary's, pero su historia estaba llena de sombras que pocos se atrevían a explorar. Entonación seria, Eleyanena Larkin, la última del linaje Larkin,
había muerto en circunstancias que dejaban muchas preguntas, sin respuesta. Nunca se había casado. Su vida se volvió cada vez más aislada, un contraste silencioso con los días de gloria de la prominencia de su familia. Pausa melancólica. Pero ahora, con su muerte, el señor Finch había venido a resolver sus asuntos, un ejercicio que, para los aldeanos, parecía destinado a provocar problemas largamente olvidados. El abogado no perdió tiempo. Tono determinado, comenzó a hacer preguntas con una persistencia, que pronto hizo sentir incómodos a los aldeanos. Sus consultas sobre el pasado de la familia Larkin, particularmente en lo referente a las conexiones de Eleyanena con ciertos eventos enterrados hace mucho tiempo, dejaron en claro que no estaba allí simplemente para distribuir una herencia, sino para descubrir algo más profundo. Pausa tensa, mientras hablaba con los aldeanos, sus ojos afilados parecían atravesar la superficie de sus educadas respuestas, buscando algo que no estaban dispuestos a revelar. La señorita Marple, que había estado observando la actividad desde su posición habitual en el fondo, notó la inquietud que parecía asentarse sobre el pueblo. Tono sereno, no era solo curiosidad por la finca, sino algo más. Una vieja culpa, que aún permanecía en el aire. Siempre la tranquila observadora, la señorita Marple se tomó su tiempo para formar sus pensamientos. Pausa breve. Había observado al señor Finch con interés, notando cómo se acercaba a los aldeanos, haciendo preguntas con una intensidad que sugería algo más que simple interés legal. Tono analítico. Sabía, por supuesto, que los Larkin habían estado en el corazón de la vida de la aldea, pero también sabía que su pasado no estaba libre de escándalo. Una tarde, cuando el abogado la llamó para discutir los detalles de la propiedad de Eleyanena, la señorita Marple lo invitó a su salón. Pausa cálida. La conversación comenzó con bromas, como solía suceder en asuntos civiles, pero la señorita Marple ya estaba preparada para algo más. No tenía interés en las minucias legales de transferencias o herencias de propiedad, pero sí estaba muy interesada en los hilos sutiles que llevaban el pasado al presente. Entonces, señor Finch, dijo, su voz ligera, pero con una nitidez que pocos podrían detectar, ¿qué hace usted con las conexiones de Eleyanena con el pasado del pueblo? El señor Finch dudó por un momento, claramente acostumbrado a que le respondieran preguntas en lugar de tener que contestarlas. Pausa breve. Me temo, señorita Marple, que usted sabe más sobre la historia familiar de los Larkin que la mayoría en esta aldea, respondió, su voz teñida de incomodidad. Levantó su taza de té, y por un momento permaneció en silencio. Tono más sombrío, pero la incomodidad comenzó a manifestarse, de manera sutil. Fue el señor Craton, que alguna vez se enorgulleció de su conocimiento sobre la historia del pueblo, quien empezó a mostrarse más evasivo. Pausa, como si los viejos secretos comenzaran a filtrarse nuevamente a la luz. Como si todo se redujera, una vez más, al velo. La actitud del señor Finch cambió. Entonación de sospecha, era como si temiera que el pasado resurgiera y se revelara en su presencia. Empezó a apresurarse en sus deberes, desesperado por poner fin a todo el asunto. Era como si la herencia fuera una molestia, no una responsabilidad. Un asunto que requería eliminación rápida, en lugar de atención cuidadosa. Tono enfocado, la mente de la señorita Marple, como siempre, trabajaba lentamente, pero con una precisión que no permitía que ningún detalle escapara. Había visto ese comportamiento antes, en aquellos que tenían algo que ocultar. Algo que deseaban enterrar lo más rápido posible. La finca de Eleyanena Larkin, sospechaba, no era tan sencilla como el señor Finch quería hacer creer. Pausa significativa, aquí había más en juego que simplemente establecer la propiedad. Su repentina prisa por cerrar el asunto, aunque admirable en su eficiencia, solo servía para generar más preguntas. Voz grave, ¿qué estaba tan ansioso por encubrir? ¿Y por qué deseaba cerrar tan rápidamente el capítulo de los Larkin? Pausa prolongada, los pensamientos de la señorita Marple persistieron. Sus sospechas crecían, aunque no dijera nada. A medida que continuaban las consultas del señor Finch, dos aldeanas en particular parecían reaccionar de manera que la señorita Marple encontró reveladora. La señora Hatabay, una mujer conocida por su estoicismo y sabiduría tranquila, revelaba poco con sus expresiones. Sin embargo, fue el cambio sutil en su comportamiento cada vez que se mencionaba el nombre de Eleyanena Larkin, lo que llamó la atención de la señorita Marple. Había algo desconcertantemente calmo en su rostro, una compostura ilegible que insinuaba conocimiento. Conocimiento, que no estaba dispuesta a compartir. La señorita Finlay, la maestra de escuela, mostró una reacción distinta. Tono nervioso, aunque generalmente reservada,
su comportamiento se volvió más inquieto cuando surgía el tema de Eleyanena. Sus ojos se desviaban, sus labios se apretaban en una línea fina, y sus dedos, siempre inquietos con el borde de su chal, traicionaban la incomodidad interna que no lograba ocultar por completo. Era casi como si la mera mención del nombre de Eleyanena hubiera despertado, algo que la señorita Finlay prefería no recordar. Pausa reflexiva. Las dos mujeres, aunque opuestas en sus reacciones, compartían algo en común. Ninguna parecía dispuesta a ofrecerle al señor Finch información que arrojara luz sobre el pasado. La serena indiferencia de la señora Hathaway, contrastada con la inquietud de la señorita Finlay, resultó particularmente significativa para la señorita Marple. Ambas mujeres estaban conectadas con la familia Larkin. Pausa breve. Una, a través de los largos años de vida en el pueblo, y la otra, por una respuesta emocional más profunda. ¿Por qué?, se preguntó la señorita Marple. ¿Por qué la mera mención de los Larkin las inquietaba tanto? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque aún no tenía la imagen completa. Mientras reflexionaba en silencio, los eventos que se desarrollaban en ese Temariz le hacían sentir que el pasado de la familia Larkin no solo estaba nublado por escándalos, voz lenta, sino también por una fortuna oculta. Una fortuna que, probablemente había estado escondida durante generaciones. Entonación más baja, la riqueza de Eleyanena Larkin no era del tipo ordinario que atrae codicia inmediata. Era el tipo de riqueza que crece en silencio, protegida por secretos. Una fortuna tranquila, transmitida quizás detrás de puertas cerradas y libros de contabilidad olvidados. Tono de revelación, los pensamientos de la señorita Marple volvieron a las dos novias vestidas de negro. Violet Larkin, la primera novia, cuya desaparición había sido tan rápida como misteriosa. Y Eleyanena, cuya llegada había provocado un temor igualmente inexplicable. Ambas mujeres, vinculadas a la familia de formas que nadie en el pueblo comprendía del todo, parecían representar, mucho más que a dos mujeres. Representaron un hilo tejido en la tela misma del Larkin Estate, un hilo que la señorita Marple ahora estaba tratando de desentrañar. Sus sospechas se profundizaron cuando recordó las conversaciones silenciosas que había escuchado sobre la fortuna de Larkin. Hubo rumores susurrados de activos ocultos, propiedades que nadie conocía e inversiones que la familia había hecho, pero que nunca reveló por completo. Parecía casi demasiado conveniente que tales asuntos se hubieran pasado por alto hasta ahora. Con la llegada del señor Finch, la atención de la villa se había vuelto una vez más hacia el legado de la familia Larkin. Y, por mucho que intentaran evitar la verdad, la oscura historia de los Larkin parecía inevitablemente vinculada a su riqueza. El velo, que recientemente había sido descubierto, no era solo un símbolo, era el indicio de un misterio mucho más profundo. La señorita Marple estaba segura de que la fortuna no era simplemente financiera, también era emocional. Los lazos que ataban a los Larkin a su pasado eran fuertes. Y ella estaba empezando a ver cómo se tejieron los hilos de ese pasado. Los secretos, como bien sabía, siempre dejaban rastros. Y ahora, estaba siguiendo esas huellas. Era solo cuestión de tiempo antes de que se revelara el alcance completo del legado de los Larkin, y su fortuna oculta. El matrimonio de Violet Larkin con un hombre de posición social inferior había conmocionado al pequeño pueblo de St. Mary's. Los Larkin habían sido una familia de considerable riqueza y prestigio, y para Violet, la hija mayor, casarse con un trabajador, alguien sin vínculos con la aristocracia, fue un escándalo que reverberó en cada rincón del pueblo. No fue simplemente la diferencia de clase lo que causó más chismes, sino la audacia de ella. Violet había sido prometida a otro, un hombre de buena familia que podía ofrecerle un futuro asegurado por la riqueza y el estatus. Pero, en cambio, eligió a Thomas Carter, un granjero que trabajaba en la finca Larkin. Su historia de amor fue susurrada, aunque nadie conocía el alcance total de sus sentimientos hasta el anuncio del matrimonio. Violet, cuya belleza había sido la charla de la aldea, siempre había sido reservada. Nadie podía entender qué la había llevado a tal decisión. ¿Qué la obligó a desafiar la naturaleza misma de su educación, por el bien de un hombre cuyo nombre no tenía peso? El pueblo cotilleó sin cesar, por supuesto. Pero lo más peculiar fue la forma en que los dos amantes desaparecieron después de su matrimonio. Tras una breve luna de miel, se retiraron a la finca Larkin, donde sus apariciones se volvieron escasas, sus vidas más privadas. La ausencia de Violet en las reuniones sociales habituales fue excusada al principio por las demandas de su nueva vida. Pero, a medida que pasaron las semanas y los susurros se hicieron más fuertes, muchos se preguntaron si su matrimonio había sido más un escape desesperado que una unión feliz.
Los aldeanos no podían comprender lo que había sucedido a puerta cerrada. Algunos dijeron que Bayelit realmente se había enamorado de Thomas. Otros especularon que su familia la había obligado al matrimonio. Y otros, se preguntaban si había habido una fuerza más oscura en juego. Sin embargo, lo que era seguro, era que la unión de Bayelit Larkin y Thomas Carter había provocado un incendio que no podía apagarse fácilmente. Y luego, tras solo un corto tiempo, el fuego pareció extinguirse por completo, dejando solo las cenizas de un escándalo y una misteriosa desaparición. En los meses posteriores al matrimonio de Bayelit con Thomas, el pueblo se sorprendió por otro giro en la historia. El propio Thomas había desaparecido, desvaneciéndose tan silenciosamente como Bayelit. Fue visto por última vez saliendo de la finca una noche, sus pasos inciertos, como si cargara una pesada preocupación. A la mañana siguiente, no se encontraba por ninguna parte. Los rumores se propagaron como un incendio forestal. Algunos susurraron que Bayelit lo había dejado, que la joven granjera, una vez tan amada por ella, había sido dejada de lado cuando la presión familiar se volvió insoportable. Otros insinuaron algo más siniestro. La idea de que Thomas había encontrado un final trágico no podía descartarse tan fácilmente. Se decía que había sido visto con un hombre que también trabajaba en la finca, y que ambos habían discutido acaloradamente esa noche. Pero no fue sino hasta una semana después, cuando el cuerpo de Thomas fue encontrado al pie de un acantilado cercano, que la sospecha se hizo demasiado fuerte para ignorar. El agente local, con la experiencia de muchos años, rápidamente dictaminó que se trató de un desafortunado accidente, demasiada bebida, demasiada desesperación, una caída en la oscuridad. Pero los aldeanos no estaban tan seguros. El momento parecía demasiado conveniente, demasiado perfecto. La señorita Marple, siempre atenta a los pequeños detalles que otros pasaban por alto, se encontró atraída por el caso. Ella, por supuesto, había oído las historias. Los susurros le llegaban, incluso desde los rincones más distantes del pueblo. Pero había algo en la forma en que hablaban de la muerte de Thomas, una vacilación en sus palabras, una duda latente. Ella podía ver la conexión. La muerte de Thomas no fue un mero accidente. Fue parte de una red mayor, una tragedia que se remontaba al día en que Bayelit decidió casarse por debajo de su rango. Fue durante una de sus visitas a la finca Larkin, aparentemente por un asunto menor de la villa, que la señorita Marple notó algo extraño en el ático. El ático, olvidado por la familia, estaba lleno de restos del pasado, viejos baúles, muebles polvorientos y cajas con cartas y diarios, cubiertos por el tiempo. Mientras la señorita Marple examinaba los papeles, notó un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida. El sello de una estaba roto, y la letra, aunque tenue, era inequívocamente la de Bayelit Larkin. La carta estaba dirigida a alguien desconocido. El nombre era ilegible, desvanecido por el tiempo. Pero el contenido era claro. Y lo que reveló hizo que el corazón de la señorita Marple se tensara. Bayelit había escrito a un hombre al que una vez amó con una pasión feroz. Sus palabras, aunque tiernas, estaban llenas de arrepentimiento. Hablaba de su matrimonio con Thomas como una obligación, una elección hecha para proteger a su familia. La carta insinuaba una traición, una confesión de que fue forzada a casarse con Thomas, no por amor, sino para encubrir un escándalo que ya empezaba a devorar a los Larkin. Mencionaba un baile, una promesa hecha a un hombre que conoció mucho antes de Thomas. Un hombre cuyo nombre permanecía en las sombras. Un hombre que, de alguna manera, estaba conectado con la finca de una forma que ni Bayelit, ni siquiera la señorita Marple, entendían del todo. Mientras leía las últimas líneas, la señorita Marple se detuvo. Me temo lo que le harán, había escrito Bayelit. Las palabras resonaron en la mente de la señorita Marple. Su peso se asentó pesadamente en su pecho. El velo. La desaparición. Los susurros sobre Thomas. Todo adquiría ahora una nueva, oscura luz. Con sumo cuidado, la señorita Marple volvió a colocar la carta en su sitio. Su mente trabajaba a toda velocidad. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero esto era solo el principio. La carta le había dado una llave. Pero aún quedaban demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas capas por revelar. Una cosa, sin embargo, era clara. Los secretos de la familia Larkin, y las muertes misteriosas que le siguieron, estaban a punto de salir a la luz de una forma que nadie en ese Temariz podría haber previsto. La verdad, como siempre lo hace, estaba esperando justo debajo de la superficie, tranquila, paciente, y lista para emerger. Los aldeanos de Santa María,
aunque contentos externamente con sus vidas tranquilas, llevaban dentro de ellos el peso de una historia moldeada por la riqueza y el poder. La señorita Marple, con su manera habitual y observadora, notaba a menudo cómo el tejido social de la aldea estaba entrelazado con la influencia de la familia Larkin. Los Larkin no eran solo terratenientes, eran el alma de Santa María. Aquellos que habían dictado su crecimiento, su fortuna, y su propio carácter. Su influencia, que se extendía mucho más allá de los límites de su gran finca, le había dado a la aldea su herencia de prosperidad. Sin embargo, debajo de la arena pulida de la riqueza, fluían corrientes de ambición, celos y rivalidad, que la señorita Marple conocía muy bien. Los arreglos matrimoniales de la familia Larkin habían sido más que simples asuntos del corazón. Eran alianzas estratégicas destinadas a preservar el estatus y el poder. El matrimonio de Violet con Thomas Carter, un hombre por debajo de su posición, fue una afrenta al delicado equilibrio social que tanto había costado mantener. Fue algo que la familia no podía permitirse. Para los demás aldeanos, aquella unión no era simplemente una locura romántica. Era un desafío al orden natural. La elección de Violet de casarse con un hombre sin linaje provocó olas de escándalo en el pueblo. No solo por el romance, sino porque amenazaba la jerarquía social construida durante generaciones. Un matrimonio como ese, nunca podría haberse permitido sin consecuencias. Ni para Violet, ni para aquellos que tendrían que recoger los pedazos de la reputación familiar destrozada. La señorita Marple, con su ojo entrenado para la naturaleza humana, comprendía que estas divisiones sociales no eran superficiales. Eran el núcleo mismo de la tragedia que se había desplegado en St. Mary's. A medida que la desaparición de Violet continuaba siendo un misterio, el orden social del pueblo comenzó a deshilacharse. Algunos susurraban que no fue el matrimonio lo que la llevó a desaparecer, sino los desesperados intentos de su familia por mantener el control sobre su legado. Las apuestas siempre habían sido más altas que el amor. Esto siempre había sido sobre el poder. Y la señorita Marple lo veía ahora con toda claridad. La tragedia de Violet Larkin estaba profundamente entrelazada con la lucha por la riqueza y el prestigio en el corazón de la historia familiar. Entre los muchos documentos que examinó, una carta destacó con un significado peculiar. Era la última que Violet Larkin había escrito, descubierta entre viejos papeles olvidados por el tiempo. La carta iba dirigida a alguien que la señorita Marple no lograba identificar, el nombre, parcialmente borrado, pero su contenido era revelador. La letra de Violet, delicada y refinada, transmitía una urgencia que golpeó a la señorita Marple con fuerza. La línea final de la carta decía: «Me temo lo que le harán». Aunque el resto del mensaje estaba lleno de ternura y arrepentimiento, esa frase pesaba como una losa. No se trataba simplemente del miedo al escándalo. Era otra cosa. Algo mucho más profundo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y quién era él? La mente de la señorita Marple comenzó a reconstruir las piezas. Había escuchado hablar de la trágica muerte de Thomas Carter. Su cuerpo encontrado al pie de un acantilado. Un accidente, dijeron algunos. Pero, ¿lo fue realmente? ¿O se trató de algo más oscuro? ¿Podría haber sido esa carta una premonición del destino que le aguardaba a Thomas? ¿O era un reconocimiento de una conspiración mucho más profunda? La señorita Marple sostenía la carta entre sus manos. Las palabras de Violet parecían gritarle desde el pasado, advertencias, confesiones, miedo. La tranquila fachada del pueblo comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de esas palabras. Volviendo la vista a los otros papeles desperdigados sobre la mesa, la señorita Marple sintió que cada uno guardaba un fragmento del rompecabezas. Pero era esa carta, ese mensaje críptico, el que contenía la llave para revelar lo que realmente ocurrió. Ella había empezado a entender, pero la verdad aún se le escapaba. Cuanto más pensaba, más intuía que la pieza final no sería fácil de encontrar. Y lo que estaba enterrado en el pasado, podía cambiar el destino de todos los involucrados. Mientras contemplaba la carta en silencio, la señorita Marple sintió que la tensión en el pueblo aumentaba. Algo se acercaba. La verdad estaba a punto de salir a la luz, si tan solo sabía dónde buscar. El velo se había levantado, pero aún quedaba mucho escondido entre las sombras. Y la señorita Marple estaba decidida a sacarlo todo a la luz. La llegada de Eleanor Larkin a St. Mary's fue un evento y un enigma. Aunque el pueblo ya se había acostumbrado a la ausencia de la poderosa familia Larkin, el regreso de su última heredera despertó más que curiosidad, despertó inquietud. Eleanor había estado ausente muchos años.
Muy pocos la habían visto en ese tiempo, y aún menos sabían algo sobre su vida más allá de los límites de la finca. Era, en todos los sentidos, una figura del pasado, heredera de un legado tan grandioso como trágico. Y su llegada parecía anunciar el despertar de secretos largamente dormidos. Eleyanena había sido, según decían, la última en hablar con Bayelit. Pero algo en su presencia desconcertaba. Había una quietud en ella, una compostura enigmática, como si ocultara más de lo que decía. Vestía con elegancia, sí, pero con una distinción que la hacía destacar demasiado en un pueblo tan modesto. Su distancia era palpable. Hablaba poco. Se relacionaba aún menos. Los aldeanos, por supuesto, comenzaron a murmurar. Algunos creían que había regresado para reclamar lo que le pertenecía. Otros decían que estaba de luto, por alguien o algo que había perdido. Nadie sabía con certeza. Pero la señorita Marple sospechaba que su regreso no era coincidencia. Algo en su mirada, en su andar, sugería un vínculo directo con los eventos trágicos del pasado. Durante su investigación, la señorita Marple volvió a la finca Larkin. Observaba a Eleyanena con atención, notando cada gesto. Pero no eran las acciones de ella lo que más le intrigaba, sino la historia que aún quedaba enterrada en esas paredes. Una tarde, mientras revisaba una pila de documentos viejos en el estudio polvoriento, sus ojos se posaron sobre una revista antigua. La cubierta descolorida, las páginas amarillentas. Y en ese instante, la señorita Marple supo que estaba a punto de descubrir algo importante. El diario, atado en cuero suave, tenía un aire de secreto al respecto. No fue particularmente bien guardado. Sus páginas aparecían apresuradamente escritas y preservadas descuidadamente, pero dentro de esas páginas, la señorita Marple encontró algo mucho más significativo de lo que había previsto. Las entradas eran piezas crípticas y fragmentadas del pasado que insinuaban mucho sin revelar completamente nada. La primera entrada, fechada poco después del matrimonio de Bayelit con Thomas Carter, habló de la frustración de Eleyanena con las expectativas de su familia y su propio creciente sentido de aislamiento. Pero, como la señorita Marple continuó leyendo, se encontró cada vez más atraída por un conjunto particular de entradas fechadas justo antes de la desaparición de Bayelit. El escrito de Eleyanena reveló un retrato inquietante de sus emociones, confusión, culpa y una tensión inconfundible entre ella y Bayelit. En un pasaje, Eleyanena escribió: «No puedo evitar preguntarme si estaba destinado a ser yo quien se casara con él, no Bayelit. Pero, ¿qué puedo hacer? Siempre fui la destinada a mantener las cosas estables, y sin embargo, parece que nada lo está nunca más». No, había algo más personal en juego. La verdad no sería silenciada. Los murmullos que pasaron por la aldea habían sido invitados, ya fuera por diseño o por accidente. Ella no pudo decir, pero aceptó la invitación sabiendo que esta sería una oportunidad para observar a Eleyanena y a la aldea, de una manera que ningún otro escenario proporcionaría. La noche, demasiado ruidosa. Sus sonrisas, demasiado forzadas. La desaparición de Bayelit, tales historias, estaban a punto de romperse. Se convirtió en un inquietante susurro, con una mezcla de miedo y reverencia. Para los más supersticiosos del pueblo, era heredera de oscuros presagios. Mientras que la generación más joven se aferraba a la leyenda fantasmal por pura emoción, o la descartaba como nada más que folclore, había un aire peculiar de inquietud que parecía sentarse en ese temariz a medida que los días se acortaban. La señorita Marple, después de haber vivido innumerables temporadas de chismes y especulaciones, observó la creciente intensidad de las reacciones del pueblo con su tranquilo interés habitual. Mientras que otros optaban por creer en lo sobrenatural, ella había aprendido hace mucho tiempo que los misterios a menudo tenían orígenes mucho más terrenales. No era la presencia de un fantasma lo que la intrigaba, sino la forma en que la aldea había permitido que tal idea echara raíces, alimentando sus miedos y proyectando largas sombras sobre los eventos del pasado. Los avistamientos fantasmales no eran solo historias, eran síntomas de una inquietud más profunda, que la señorita Marple aún no podía explicar por completo. Pero una cosa estaba clara, la inquietud de la finca Larkin era parte del tejido del pueblo, tanto como los eventos que habían llevado a la desaparición de Bayelit. La noche quedó en silencio, cuando llegó la carta. Un miembro de la familia Larkin, alguien que aún no había salido completamente de las sombras de sospecha, abrió la puerta a una pieza de correspondencia. La carta, marcada sin dirección de retorno, era breve, pero tenía una amenaza inconfundible. Sé la verdad. Y pronto, todos lo sabrán. Las palabras eran simples, sí,
pero sus implicaciones eran todo lo contrario. La carta, aunque sin firmar, se sintió como un susurro siniestro, un mensaje de alguien que sabía mucho más de lo que debería. A medida que el sobre fue descartado al fuego, la señorita Marple, aunque a muchos kilómetros de distancia, sintió el peso de su presencia. Su mente comenzó a trabajar, reflexionando sobre la conexión entre esta nueva comunicación críptica y la antigua leyenda fantasmal. La carta, después de todo, había llegado al mismo tiempo que los rumores de la aparición anual. La señorita Marple no pudo ignorar la posibilidad de que los dos estuvieran vinculados, que alguien dentro de la familia Larkin, o conectado con ellos, intentara evitar que los secretos salieran a la luz. Secretos que podrían poner fin a los miedos y dudas del pueblo. Y con esta carta, la señorita Marple sabía que la red de engaños se estaba apretando en torno a la verdad. La noche pacífica, que había comenzado con una conversación educada y una delicada risa, se destrozó en un instante. El señor Craton, el historiador de la aldea, un hombre respetado y a veces temido en silencio por su conocimiento del pasado de Santa María, fue encontrado muerto en el jardín de la finca Larkin. Su muerte fue tan repentina como brutal, y envió ondas de conmoción a través del pueblo, despertando viejos miedos y sospechas dormidas. Fue la señorita Marple quien, después de haber sido invitada como una observadora tranquila, encontró por primera vez el cuerpo sin vida de Craton. Se tumbaba junto a la fuente de piedra, un lugar que a menudo había frecuentado, tanto para escapar del ruido de las reuniones sociales como para contemplar el pasado que tanto amaba. Su muerte no era natural. Aunque la gente luego afirmaría que no se encontraron signos claros de violencia, la señorita Marple sabía mejor. Las marcas reveladoras alrededor de su cuello sugerían estrangulamiento. Pero fue la expresión en su rostro, el gesto de alguien que había visto algo terrible en sus últimos momentos, lo que más la inquietó. Los invitados en la cena se reunieron de inmediato, sus reacciones tan variadas como sus personalidades. Eleyanena Larkin, pálida pero compuesta, fue la primera en responder, aunque sus palabras hicieron poco para enmascarar el toque de nerviosismo en su voz. Otros, como la señora Terabay y la señorita Finlay, parecían genuinamente horrorizadas, pero no hubo lágrimas. Ni un verdadero shock. En cambio, había una distancia cuidadosa, un cálculo en la forma en que consideraban la situación. ¿Habían sabido algo? ¿Alguno de ellos había estado lo suficientemente cerca del señor Craton como para que su muerte fuese personal? Por el momento, el pueblo estaba quieto. El aire, una vez lleno de charla ociosa y risas suaves, ahora estaba cargado de una tensión que ninguno de los invitados podía sacudirse. La señorita Marple, sin embargo, notó algo que los demás pasaron por alto. En las pausas más tranquilas, las manos de Eleyanena temblaban muy ligeramente al juntarlas. Quizás un pequeño detalle, sí, pero que sugería más que un simple dolor. Era como si intentara ocultar algo, algo que temía pudiera revelarse. La pregunta ahora era clara y penetrante. ¿Quién podría querer matar al señor Craton? ¿Y por qué? Las respuestas parecían esconderse en la enredada red de secretos que vinculaban a la familia Larkin con el pasado. Un pasado que aún no se había descubierto por completo. La señorita Marple, como siempre, no saltó a conclusiones precipitadas. Sabía que necesitaría observar, escuchar y esperar. La verdad, estaba segura, llegaría eventualmente. Pero solo si seguía los hilos cuidadosamente. A la mañana siguiente, la finca Larkin fue acordonada oficialmente. La familia, aunque no sospechosa inicialmente, había quedado implicada por el asesinato, y el agente no tuvo más remedio que tratarlo como una escena del crimen. Los invitados presentes la noche anterior fueron convocados para dar declaraciones, pero hubo poca cooperación. La tensión en el pueblo era palpable, y aunque la gente intentaba mantener el control, era evidente que la situación ya se le escapaba de las manos. La señorita Marple era, como siempre, una observadora serena. Sentada en la plaza del pueblo, escuchaba los chismes correr por las calles como un río veloz, cada fragmento de información sumando a la confusión general. Observó cómo la gente se miraba, a la señora Terabay, cuya expresión estoica ocultaba lo que parecía una tristeza privada, a la señorita Finlay, cuyas miradas nerviosas ahora estaban llenas de culpa, y, por supuesto, a Eleyanena Larkin, cuyo exterior frío comenzaba a quebrarse ligeramente bajo el peso de la investigación. Cada invitado en la cena tenía sus propias razones para estar allí. Y cada uno tenía sus propios secretos. La señorita Marple pudo verlo, en la forma en que se comportaban, en los sutiles cambios en sus ojos. Habían estado cerca de Craton. Pero ¿cuán cerca? Y más importante aún, ¿qué tenía cada uno de ellos para ganar con su silencio?
No era solo una cuestión del conocimiento del pasado del pueblo, aunque sin duda era un factor. Era también su descubrimiento de ciertas verdades, verdades sobre la historia de la familia Larkin, verdades que muchos habrían preferido mantener escondidas. La finca, una vez un lugar de orgullo para los Larkin, ahora se sentía como una trampa. Sus paredes altas, de pie como testigos silenciosos del desentrañamiento de la familia. La señorita Marple había visto esto antes, la forma en que la fachada cuidadosamente construida de una familia podía desmoronarse bajo el peso de los secretos que mantenía. Y, a medida que avanzaba la investigación, las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Cada hora que pasaba traía más incertidumbre. Los pensamientos de la señorita Marple se volvieron, una vez más, hacia el Ellaner. Cuanto más observaba el Locair, más sentía la atracción de algo. El Ellaner estaba ocultando algo, eso era claro. Pero, ¿se trataba de algo que había hecho, o algo que sabía? La señorita Marple aún no podía decirlo. La clave, sospechaba, yacía en las cosas que la familia Larkin había escondido. Y las encontraría, si tan solo pudiera descubrir el hilo correcto para tirar. A medida que pasaron los días, y la investigación se desarrolló a un ritmo que frustraba a la gente, la señorita Marple comenzó su propia investigación, tranquila y meticulosa. Sabía que las respuestas al misterio no estaban en los grandes gestos de la acusación, sino en los pequeños detalles, los desapercibidos, los pasados por alto. Comenzó revisando la finca, volviendo cuidadosamente sobre los pasos que Craton había tomado en los días previos a su muerte. Estaba claro para la señorita Marple que Craton había estado escarbando en el pasado de la familia Larkin. Eso era seguro. Lo que no estaba tan claro, era por qué lo habían asesinado por ello. Los aldeanos, a pesar de sus sospechas, tenían cuidado de no señalar con el dedo demasiado pronto. Pero la señorita Marple había aprendido, a lo largo de los años, que la prisa era a menudo el enemigo de la verdad. Su primera visita a la finca fue reveladora, de las formas más sutiles. Notó, como lo había hecho antes, que el comportamiento de Eleyaner había cambiado. Sus movimientos, una vez equilibrados y controlados, habían adquirido una cualidad errática. Hubo momentos en que la señorita Marple podía ver su mirada perderse hacia el jardín, hacia la fuente, donde se había encontrado el cuerpo de Craton, con una expresión que solo podía describirse como culpa. Eleyaner estaba ocultando algo. De eso, la señorita Marple estaba segura. Luego estaban las cartas. La investigación de Craton lo había puesto en contacto con varios de los sirvientes de la familia, así como con algunos de los residentes mayores del pueblo. Entre los documentos que la señorita Marple encontró escondidos en la biblioteca de la finca, se topó con una carta dirigida a Craton unos días antes de su muerte. La carta, aunque sin firma, contenía una advertencia escalofriante. Deje el pasado enterrado, o descubrirá que algunas cosas están mejor olvidadas. La advertencia era clara y siniestra. Alguien quería evitar que los secretos de la familia Larkin salieran a la luz, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir que Craton los expusiera. La señorita Marple dobló la carta con cuidado, su mente trabajando para armar el rompecabezas. Había aprendido mucho, pero aún quedaba mucho por descubrir. Los hilos estaban allí, y comenzaban a entretejerse, pero la señorita Marple sabía que desentrañar el misterio final requeriría paciencia, y tal vez algo más que una simple observación tranquila. Cuando regresó a su asiento en la plaza del pueblo, la señorita Marple sintió como el peso del misterio se asentaba más firmemente sobre sus hombros. Encontraría la verdad. Siempre lo hacía. Y cuando lo hiciera, la revelaría con la misma claridad tranquila que siempre había tenido. A medida que avanzaba la investigación, la tensión en St. Mary's alcanzó un punto en el que el aire parecía estar lleno de pensamientos tácitos y miradas encubiertas. Los invitados del Larkin Estate, ahora considerados sospechosos potenciales en el asesinato del señor Craton, ya no podían ocultar la tensión en su comportamiento. Cada uno llevaba consigo el peso de secretos, algunos conocidos, otros aún enterrados, pero todos supurados bajo la superficie. El señor Finch, el abogado, había permanecido externamente compuesto, pero su impaciencia con el lento avance de la investigación comenzaba a notarse. Se había vuelto más tajante en sus respuestas, sus preguntas más agudas y su comportamiento, cada vez más errático. Estaba claro que el progreso no se estaba desarrollando como él esperaba. Parecía mucho más decidido a resolver el asunto rápidamente, como si quisiera atar cabos sueltos antes de que se convirtieran en revelaciones incómodas. Su ansiedad no pasó desapercibida para la señorita Marple, quien lo observaba con una precisión silenciosa.
Había algo demasiado forzado en su cortesía, demasiado ansioso en sus intentos de apresurar las cosas. Su incomodidad, aunque bien disimulada, era un indicio de que estaba involucrado en algo más profundo, algo que aún no había salido a la luz. La señora Aterabai, en cambio, permanecía inquietantemente tranquila. Una mujer de edad avanzada, había visto su parte justa de desgracias en la aldea, pero su indiferencia ante la muerte de Craton le parecía a la señorita Marple especialmente curiosa. No mostró conmoción, ni angustia, como cabría esperar. En cambio, mantuvo su compostura habitual, una calma que bordeaba lo extraño. Su rostro era una máscara ilegible. Y aunque la señorita Marple apreciaba su porte digno, no pudo evitar preguntarse si esa serenidad era simplemente una fachada. ¿Sabía más la señora Aterabai de lo que aparentaba? Y luego estaba la señorita Finlay, la maestra de escuela, cuyo comportamiento se había tornado cada vez más nervioso conforme avanzaba la investigación. Generalmente compuesta y práctica, ahora se inquietaba ante cada oportunidad. Sus ojos se dirigían constantemente a las salidas, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Sus manos, unidas frente a ella, temblaban con una ansiedad que traicionaba su agitación interna. La señorita Marple había observado estos cambios sutiles, la renuencia de Finlay a sostener la mirada, la forma en que tartamudeaba cuando se le preguntaba sobre su paradero la noche del asesinato. Había algo extraño en su conducta, y la señorita Marple estaba convencida de que su nerviosismo escondía algo más que una simple culpa. Los tres. Finch con su impaciencia y prisa, la señora Aterabai con su inquietante calma, y la señorita Finlay con su ansiedad palpable, formaban un trío incómodo. Mientras la señorita Marple los observaba en silencio, sabía que uno de ellos, si no más, tenía la clave para entender no solo el asesinato del señor Craton, sino los secretos oscuros de la familia Larkin. La finca Larkin, tan grandiosa como había sido, llevaba años en decadencia. Era una casa que parecía contener sus recuerdos en los crujidos del suelo, y tras cada puerta cerrada. Allí, donde los secretos habían sido cuidadosamente guardados, y luego, olvidados. Fue en uno de esos rincones olvidados donde la señorita Marple se encontró, sus manos deslizándose con delicadeza sobre las formas familiares de un viejo set de tocador, uno que alguna vez había pertenecido a Violet Larkin. El conjunto, escondido en una habitación pequeña, pero que había sido el santuario privado de Violet, parecía llevar el peso de los años. El polvo y las telarañas se habían apoderado de su superficie, pero los ojos agudos de la señorita Marple notaron algo distinto. Una sutil irregularidad en uno de los cajones. Era apenas visible, como si hubiese sido perturbado, recientemente. Quizás fue un presentimiento, o tal vez un instinto afinado por años de observación. Lo cierto es que algo la impulsó a abrir el cajón por completo. Dentro, escondido bajo una colección de cartas amarillentas y encaje descolorido, había un compartimento oculto. Pequeño. Discreto. Pero, importante. La señorita Marple lo abrió cuidadosamente, como si estuviese despertando un fragmento del pasado que había sido ignorado por demasiado tiempo. En su interior, sobre una tela de seda desvaída, descansaba una carta. Sus bordes estaban manchados, la tinta corrida. Y una mancha roja oscura, inconfundible, empañaba el papel. La carta manchada de sangre no estaba dirigida a nadie en particular. La firma, casi ilegible. Pero el contenido, era claro. Hablaba de traición, de un amor perdido, y de una venganza buscada. La autora, a quien la señorita Marple solo podía asumir que era Violet, describía una confrontación. Una discusión con un hombre sin nombre, pero cuya ira y odio eran palpables en cada palabra. La carta hablaba también de miedo. Miedo por Thomas Carter, su esposo. Y miedo por ella misma. Describía cómo la situación se había salido de control. Cómo había intentado escapar, pero algo, o alguien, más fuerte que su resolución la había frustrado a cada paso. Me temo por él. Y me temo por mí misma. Hay cosas en el pasado de esta familia que no se pueden deshacer. No serán olvidadas. Encontrarán una manera de silenciarnos, como siempre lo han hecho. Las manos de la señorita Marple temblaron ligeramente mientras leía esas últimas palabras. El peso de lo descubierto cayó sobre su pecho con fuerza. Aquello no era solo una carta. Era una confesión. Una súplica desesperada de una mujer que, mucho antes de desaparecer, ya sabía cuál sería su destino. Ahora, todo estaba más claro. Alguien dentro de la familia Larkin, o muy cerca de ellos, había hecho lo posible por encubrir la verdad.
La verdad sobre la desaparición de Violet. La muerte de Thomas. Y, tal vez, sobre el asesinato del señor Craton también. Cuando la señorita Marple devolvió la carta a su escondite, su mente comenzó a trabajar. A conectar los hilos. La carta manchada de sangre había revelado el corazón del misterio. Pero también, había abierto nuevas preguntas. ¿Quién había tratado de silenciar a Violet? ¿Y por qué habían mantenido la verdad oculta todos estos años? Las respuestas estaban cerca, pero la señorita Marple sabía que aún no era el momento. Todavía, había piezas faltantes. Y el tiempo corría. El momento había llegado. Había pasado incontables horas observando, escuchando y reuniendo fragmentos del misterio, y ahora, debía revelar la verdad. La finca Larkin, antes símbolo de grandeza, era ahora una prisión silenciosa, una donde los secretos y las sospechas se arrastraban como sombras. Fue en aquella misma habitación, llena de fantasmas del pasado, donde la señorita Marple traería la verdad a la luz. Uno a uno, los jugadores clave entraron. Sus rostros mostraban ansiedad y determinación. La señora Hathaway, serena e inquebrantable, se sentó en silencio junto al fuego, sus manos elegantemente dobladas sobre su regazo. La señorita Finlay, la maestra, estaba visiblemente inquieta. Sus miradas nerviosas la delataban. Y el Eyanén Alin, su aire de distanciamiento ya no era tan impenetrable. Su fachada fría y controlada comenzaba a mostrar grietas, y debajo, se agitaba una inquietud peligrosa. Cada uno de ellos tenía razones para estar allí. Secretos, culpas, temores. Pero todos estaban atados, por las mismas preguntas que ahora flotaban en el aire. El silencio era denso. Nadie habló. Aún no. Todos esperaban que la señorita Marple hablara, que pronunciara las palabras que sabían, estaban por llegar. Ella los observó uno por uno. Cada gesto, cada respiración contenida, cada mirada desviada. Y también, sintió algo más, un hilo invisible que los unía a todos. Un hilo tejido por la trágica vida y muerte de Violet Larkin. El tiempo del silencio había terminado. Con un leve carraspeo, la señorita Marple habló. Su voz era tranquila, firme, autoritaria. Creo que todos hemos estado esperando este momento, dijo. La verdad, como siempre, tiene una forma de salir a la luz. No importa cuánto intentemos enterrarla. La habitación contuvo el aliento. Mientras ella continuaba, las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Verán, la conexión entre Violet Larkin y las dos novias no es tan simple como parece. Sus ojos se desplazaron de rostro en rostro. El matrimonio de Violet con Thomas Carter fue un punto de quiebre. No solo para ella, sino para todos ustedes. Creó una grieta en la familia Larkin. Una que jamás se cerró. Miró a la señora Hathaway, a la señorita Finlay, y luego a Eyanena. Pero no fue solo el matrimonio lo que la llevó a desaparecer, ¿verdad? No. Había algo mucho más oscuro. Estaba vinculado a la riqueza de los Larkin, a su poder, y a los secretos que protegieron con tanto celo. Violet eligió casarse por debajo de su clase. Y eso, fue más que un escándalo. Fue una amenaza. Una vergüenza para algunos. Una oportunidad para otros. Preservar el nombre. Controlar la herencia. El poder. Pero también, un deseo. Un deseo oculto. De controlar. De poseer lo que nunca les perteneció. El silencio era absoluto. Los ojos de la señorita Marple recorrieron a los presentes. El señor Craton, continuó, descubrió esos vínculos. Entre sus actos, sus motivos, y lo que sucedió con Violet. Su investigación lo llevó a la verdad. Y esa verdad, era peligrosa. Para alguien, la posibilidad de que Craton expusiera todo, era intolerable. La tensión aumentó. Y entonces, la voz de la señorita Marple descendió un tono. Financieramente, emocionalmente, moralmente, Eyanena palideció. Por primera vez, su fachada se desmoronaba. Celos. De un amor que nunca pudiste tener. De una vida que jamás te permitieron vivir. Mataste al señor Craton porque se estaba acercando demasiado a la verdad. Y mataste a Violet, impulsado por la necesidad de mantener enterrados los secretos más oscuros de la familia. Eyanena, ahora temblorosa, parecía encogerse bajo el peso de las palabras de la señorita Marple. La habían atrapado, y el alcance total de su crimen quedaba ahora al descubierto.
La verdad se había revelado, y ya no se escondería de ella. La mirada de la señorita Marple se dirigió a los demás en la habitación, cada uno de ellos convertido ahora en un testigo silencioso del desmantelamiento de una mentira cuidadosamente construida. Codicia, celos, y el deseo de poder, concluyó la señorita Marple, su voz tranquila pero resuelta. Estas son las fuerzas que impulsan a las personas a cometer actos inimaginables. Y en este caso, condujeron al asesinato. La habitación estaba quieta. El misterio, al parecer, finalmente se resolvía. Pero la señorita Marple sabía que, incluso con la verdad revelada, las cicatrices del pasado persistirían, y el pueblo de St. Mary's nunca volvería a ser el mismo. Se recostó en su silla, con las manos cuidadosamente dobladas sobre su regazo, y la mirada reflexiva mientras consideraba el complejo rompecabezas que finalmente se había unido. A lo largo de la investigación, habían sido los detalles pequeños, aparentemente insignificantes, los que la habían guiado hacia la verdad. Las cosas silenciosas que otros pasaban por alto, los momentos fugaces, las pistas tácitas, todas formaban parte de una historia mucho más grande. Había sabido desde el momento en que pisó por primera vez St. Mary's que la verdad estaba oculta en el tejido del pueblo, entretejida en su historia, su gente y la red de secretos que los unía a todos. Uno de los detalles más importantes, reflexionó la señorita Marple, había sido la forma en que ciertos personajes se comportaban bajo presión. Eleanor Larkin, en particular, había revelado más a través de su silencio que con sus palabras. No fue su distancia, o su calma, lo que la delató, sino los breves momentos en que su exterior cuidadosamente controlado vaciló, el temblor en sus manos, la mirada fugaz hacia el jardín. Las señales habían sido sutiles, pero reveladoras. La renuencia de Eleanor a enfrentar su pasado había sido la pista final. Y la señorita Marple supo que, debajo de las capas de propiedad y dignidad, algo mucho más oscuro estaba en juego. La carta manchada de sangre había sido otra pieza clave. La señorita Marple reconoció de inmediato la importancia de las últimas palabras de Violet, su miedo por Thomas Carter, y el mensaje subyacente de que nadie deseaba realmente que la verdad saliera a la luz. Fue la tranquila desesperación en esa carta, escondida durante tanto tiempo, lo que la condujo a la verdadera razón del asesinato. La herencia, los motivos ocultos y los celos habían sido unidos por un hilo. Un hilo que la señorita Marple había seguido con paciencia y cuidado. Con el rompecabezas ahora completo, su deducción era tranquila, pero segura. El asesino había actuado por una combinación de codicia y emoción reprimida. Y los trágicos eventos que se desarrollaron fueron el resultado de los desesperados intentos de una familia por aferrarse a un legado construido sobre secretos. La verdad había sido revelada, no por la fuerza, sino por la tranquila persistencia de la observación. Mientras esa verdad se asentaba en su lugar, la señorita Marple reflexionó sobre la naturaleza del corazón humano. A menudo descubría que las personas eran mucho más complicadas de lo que parecían a primera vista. En el caso de la familia Larkin, vio cómo las inseguridades, los temores, y los deseos más profundos, podían llevar a las personas a extremos inimaginables. El poder de los secretos, pensó, era destructivo y frágil. Podía desgarrar a las familias, pero también unirlas de maneras inesperadas. Los Larkin, a pesar de toda su riqueza y poder, habían sido gobernados por su pasado, mantenidos cautivos por las cosas de las que nunca pudieron hablar. La tranquila observación de la señorita Marple le permitió ver más allá de la superficie, para comprender las emociones que impulsaban las acciones de los involucrados. El asesinato había sido el resultado de un sentido retorcido de justicia, de la necesidad de preservar un legado, a cualquier costo. Pero al final, fue la verdad la que prevaleció. En silencio, lentamente, pero sin lugar a dudas. Mientras la señorita Marple se sentaba, reflexionando sobre el caso, no pudo evitar sentir una sensación de resolución. La aldea sanaría, como siempre lo hacía. Y los secretos de la familia Larkin ya no influirían sobre su gente. Se había hecho justicia, no a través de fuertes proclamaciones ni de gestos dramáticos, sino a través de la sutil revelación de la verdad. A medida que pasaron los días, el jardín de la finca Larkin comenzó a florecer una vez más. Sus flores se desplegaron en la tranquila calma que siguió a la resolución del misterio. Fue un recordatorio suave de que, con el tiempo, incluso las heridas más profundas pueden sanar. El jardín, una vez un lugar de secretos ocultos y miedos tácitos, se había convertido en un símbolo de renovación y paz. La señorita Marple, con su sabiduría tranquila habitual, sabía que el pueblo había cambiado para siempre por la verdad revelada. Pero así como el jardín florecía nuevamente, también lo haría St. Mary's,
restaurado por la fuerza de la verdad, por doloroso que haya sido descubrirla. Las sombras del pasado habían sido levantadas. Y en su lugar, quedó una sensación de calma. Una calma que solo el tiempo, y la verdad, pueden traer. Y ahora, mientras cerramos este capítulo en el pueblo de St. Mary's, reflexionamos sobre los delicados hilos que atan los secretos de la familia Larkin. Y cómo, al final, la verdad, aunque oculta, siempre encuentra la forma de salir a la luz. La tranquila persistencia de la señorita Marple desentrañó una vez más el pasado, revelando la codicia, los celos y la traición que impulsaron los trágicos eventos. Sin embargo, fueron los pequeños detalles, a menudo pasados por alto, los que realmente llevaron la justicia a la luz, recordándonos a todos que la naturaleza humana es frágil, y que la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, siempre encontrará su camino hacia la superficie. Pero aquí hay un pensamiento para ti. Si estuvieras en el lugar de la señorita Marple, ¿qué pistas sutiles habrías notado primero? ¿Qué te habría inclinado hacia las verdades ocultas entre las personas reunidas en ese salón?